Bienvenidos a su programa Escrito Está. Yo soy Jenny Gómez y es para mí un enorme gozo poder estar una vez más con todos ustedes. Vamos juntos a ver la enseñanza bíblica del día de hoy. ¿Sabía usted que hay privilegios para los que creen en Cristo Jesús? ¿Conoce usted estos privilegios? ¿Los está disfrutando ahora mismo? Acompáñame en este espacio para que conozca usted los privilegios de creer en Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Toda lengua confesará a Dios. Escrito está. Los privilegios que tiene un creyente, vamos a Juan capítulo 1, versículo 12, dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero detenerme en este versículo bíblico, en esta cita bíblica de Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron. Número uno, un creyente es aquella persona que recibe a Cristo en su corazón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que le recibieron y los que creen en el nombre de Jesucristo, dice la Escritura, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo aquellas personas que han recibido a Cristo Jesús en su corazón, y aquellas personas que lo han recibido y que han creído en Jesucristo son aquellas personas que tienen el privilegio de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Hay personas que dicen, no, es que yo soy hijo de Dios, pero no ha creído en Cristo. O ha creído solamente en Cristo, pero no le ha recibido en su corazón. La Escritura es clara cuando dice, mas a todos los que le recibieron y los que creen, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Si no es hijo de Dios, lo que tiene que hacer es creer, recibir a Cristo en su corazón y creer en Cristo Jesús. La Escritura es clara y nos va a dar esta bendición. Nos va a dar la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente con estas dos cosas. Recibiendo a Cristo en nuestro corazón y creyendo en Él. Solamente estas dos cosas para que tú te constituyas en un hijo de Dios. Hay personas que no son hijos de Dios porque no le han recibido y no han creído en Él. Solo son criaturas de Dios. Fueron hechos, es claro que sí, hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no son hijos de Dios. Entonces la Escritura solamente dice estos dos pasos que tienes que hacer para tener la potestad de ser un hijo de Dios. En el significado, usted podrá a lo mejor estar pensando en este momento, ¿qué significa ser un creyente? Bueno, nuestro tema de hoy es el privilegio de un creyente. Y un creyente significa alguien que tiene una firme fe religiosa y que acepta con confianza y convicción sus creencias. Me llama mucho la atención esta parte porque dice que el significado de creyente es alguien que tiene una fe firme o una firme fe. Si usted es un creyente es porque tiene una fe firme, no tiene una fe tan valiente, no tiene una fe que hoy tiene fe y mañana no tiene fe, no, tiene una fe firme. Aquellos que creen en Jesucristo son caracterizados porque tienen una fe firme en Cristo Jesús y aceptan con confianza y convicción sus creencias. Número uno, dijimos, tiene una fe firme. Número dos,
que acepta con confianza y convicción sus creencias. Tiene una convicción firme de quien cree. No se avergüenza de Cristo Jesús, no se avergüenza del Evangelio. Sabe quién es, tiene una identidad en Dios. Ese es el creyente, esa es la persona que sabe, que cree en Cristo Jesús. Tiene una fe firme, acepta una fe firme y tiene una confianza y tiene una convicción en lo que cree. Si tú no tienes estas cosas, no tienes una fe firme, no tienes confianza, no tienes convicción, entonces no eres un creyente. El creyente significa, ya lo dijimos, una fe firme, una convicción, una confianza. Si tú quieres, a lo mejor en estos momentos no eres creyente en Cristo Jesús, puedes hacer una oración y decirle: Señor, yo creo que tú moriste, tú viniste hace 2000 años a morir en la cruz del Calvario por mí. Te recibo y te acepto, Cristo Jesús, para convertirme en tu hijo. Y también te pido que mi fe, yo deposito mi fe y mi confianza en ti. Yo creo y acepto y pongo mi confianza en ti. Y va a empezar a tener una convicción en Cristo Jesús, creyendo en Dios. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Por qué creer en Dios? Alguien puede estar pensando en estos momentos: ¿por qué yo debo de creer en Dios? Bueno, Dios es espíritu y no puede ser producido en un tubo de ensayo. No puede ser producido en un tubo de ensayo para probar que Él existe. Pero hay muchas evidencias lógicas e históricas. Un juez y el jurado no observan físicamente un crimen, pero ellos se acercan al veredicto por medio de escuchar a los testigos. Un cazador podría no ver a un animal, pero él sabe que existe y sabe mucho acerca de su naturaleza gracias a las huellas y otras señales. De la misma manera, también Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Él ha dejado sus huellas en el universo. Muchos científicos que antes no creían, ahora han creído porque han habido hallazgos, han encontrado hallazgos que habla la Biblia. Y esta es la existencia, este es el veredicto, son las pruebas que Dios es real. Hay personas, hay unos comentarios que hicieron unos científicos que no negaron la existencia de Dios, como Einstein, Isaac Newton y Darwin. Ellos en algún momento dijeron que existía un ser superior. No lo negaron. Por ejemplo, Einstein dijo que mi máximo respeto y mi máxima admiración a todos los ingenieros, especialmente al mayor de todos ellos, que es Dios. Estos científicos dijeron en algún momento que reconocían que existía un Dios, que existía Dios. Bueno, vamos a una pausa. Continúe con nosotros en su programa Escrito Está. Ya estamos de regreso en su programa Escrito Está, con este precioso tema, los privilegios de un creyente. Hay dos ejemplos que les quiero mencionar en este momento, de dos hombres en la Biblia que conocieron, que creyeron a Dios, que creyeron en Dios. Por ejemplo, Noé dice la Escritura que era un varón justo. Noé caminó con Dios. Noé, dice la Escritura, que Jehová le habló a Noé porque la maldad era tanta que había llegado ante la presencia de Dios. Dice la Escritura que la maldad era de continuo en los hombres. Había mucha violencia en la tierra y Jehová decidió destruir toda la tierra y salvar solamente a Noé y a su esposa y a sus 3 hijos con sus respectivas esposas. No era el único hombre justo que registra la Biblia en esos tiempos.
Dice la Escritura que hubo un momento que Jehová le dijo, ¿sabes qué, Noé? Voy a destruir la tierra, pero quiero que hagas un arca. Y le dio, fue tan específico con Noé para hacer esta arca, para que protegiera a los animales, varón y hembra, que entraran todos a esta barca para que pudieran, después de que pasara este diluvio, se pudieran volver, se pudieran una vez más los animales que empiecen a tener sus crías, a tener su dinastía, todos estos animales. Y también, pues primeramente también fue que cuidó, perseveró la vida de Noé y su esposa y su familia. Entonces le dio Jehová instrucciones precisas a Noé. Instrucciones precisas para hacer esta arca. Aunque no conocían la lluvia, solamente conocían el rocío de la mañana, solamente conocían a todas las personas, incluyendo a Noé, el rocío, pero no conocían la lluvia. Sin embargo, dice la Escritura que Noé creyó a Dios, Noé le creyó a Dios. Y la Biblia no registra que Noé haya en algún momento cuestionado a Dios por estas indicaciones que le estaba dando de hacer un arca. La Biblia no registra que Noé haya dicho, Jehová, pues yo no puedo, sabes que yo no creo que vayas a destruir la tierra, sí hay mucha maldad, pero no creo que haya lluvia porque no la conozco. En ningún momento la Biblia registra que Noé haya altercado con Dios. La Biblia no registra que Noé le haya dicho algo a Dios. Solamente dice la Escritura que obedeció al pie de la letra. Aunque era un hombre muy anciano, dice la Escritura que obedeció. Le creyó a Dios, aún sin conocer la lluvia. Qué maravilloso es esto. No conocía Noé la lluvia, pero sin embargo obedeció a Dios. Noé creyó en Dios. Noé le creyó totalmente a Dios. El Señor, Dios Todopoderoso, lo protegió a él y a toda su familia porque él creyó en Dios. Por eso el tema de hoy, este tema es privilegios de un creyente. Hay personas que dicen, pero ¿qué privilegios tiene de que yo crea en Dios? ¿Qué privilegios hay de que yo sea cristiano? Sí, hay muchos privilegios y yo te los voy a estar explicando en esta hora. Pero en este momento te estoy presentando a dos personas como ejemplo, dos personajes bíblicos que creyeron en Dios. El siguiente, el primero dije, fue Noé, el segundo fue Abraham. Dice la Escritura que le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu ciudad, sal de ese lugar y vete a una tierra que yo te voy a dar y te voy a mostrar. Abraham obedeció a Dios porque creía en Dios. Le dio muchas promesas Jehová, le dio muchas promesas a Abraham y fueron cumplidas. ¿Por qué se cumplieron tantas promesas en la vida de Abraham? Porque Abraham creyó totalmente a Dios. Su esposa era estéril. Sin embargo, Jehová le prometió que iba a ser padre y padre de multitudes. Y lo cumplió. Porque Abraham creía totalmente en Dios. Abraham fue uno de los hombres, uno de los personajes que conoció y creyó totalmente a Dios. Cuando Jehová le dice a Abraham, después de que tiene su hijo, ¿sabes qué? Necesito que lo lleves para hacer un holocausto, pero el holocausto va a participar tu hijo. Y Abraham obedeció y llevó a su hijo Isaac. Y al momento de que lo iba a sacrificar, escuchó una voz y le dijo, ¿sabes qué? Detente. Qué tremendo es esto, saber que en qué situación tan difícil Jehová lo puso a Abraham. Pero se ganó un grande privilegio a Abraham de ser llamado amigo de Dios.
Porque Abraham creyó a Dios. Tuvo muchas bendiciones, muchos privilegios, el que creyera en Dios. Muchos privilegios. Entre uno de ellos, ya lo dijimos, su esposa ya anciana, casi de 90 años, tuvo un hijo. Sus hijos tuvieron una descendencia preciosa, poderosa, y Abraham fue muy próspero también. Tuvo muchas bendiciones Abraham por creer en Dios, por creer totalmente en Dios. Y fue llamado amigo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como número 1 tenemos el beneficio de ser creyente, que tenemos la dignidad de ser hechos hijos de Dios. Cuando creemos, somos hijos de Dios, porque creemos, porque recibimos a Cristo en nuestra vida. Y en segundo lugar, tenemos el privilegio de recibir respuestas a nuestras oraciones. Cuando creemos totalmente en Dios, podemos recibir respuesta a nuestras oraciones. En primera de Juan capítulo 3 versículo 22 dice la Escritura: y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vamos a un corte y continuamos con este precioso tema, los privilegios de un creyente. Regresamos. Ya estamos de regreso y quiero retomar esta cita bíblica en Juan capítulo 14, versículo 13. Dice la Escritura: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Les estaba diciendo hace un momento que cuando nosotros, uno de los privilegios es que nosotros recibimos respuestas en nuestras oraciones. Los que hemos recibido a Cristo Jesús, los que creemos en Él, tenemos el privilegio de recibir respuesta a nuestra oración. En Juan, capítulo 14, versículo 13, quisiera detenerme en este versículo. Dice la Escritura: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué significa entonces? Que aquellas personas que no creen totalmente en Cristo Jesús, no lo han recibido, no tienen quizás este grande privilegio. Pueden hacer oración, claro que sí la pueden hacer. Entonces es un privilegio grande, es un privilegio del creyente que su oración sea escuchada. Pero aquí es específica la palabra que dice que lo tenemos que hacer pidiéndolo al Padre en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Cristo Jesús. Bien, el tercer privilegio de ser creyente es que vamos a tener la bendición de su amistad. ¿Cómo es esto? En Santiago capítulo 2, versículo 23, dice la Escritura: y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Quiero detenerme en este pasaje bíblico. Dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La Biblia registra que Abraham fue amigo de Dios. ¿Por qué fue Abraham amigo de Dios? Porque creyó en Dios. Si tú crees en Dios, tú también siéntete amigo de Dios. Siéntete amiga de Dios. Si tú crees en estos momentos en Dios, en Cristo Jesús, siéntete amigo o amiga de Dios. Porque esto es bíblico. Cuando Abraham cree en Dios, cuando le cree a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no creemos a Dios,
Si nosotros no le creemos a Cristo Jesús, no vamos a ser amigos de Dios. Pero si tú quieres ser amigo de Dios, créele a Dios para que puedas ser su amigo. En Juan capítulo 15, versículo 14 al 15, dice la Escritura: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Una vez más, aquí está la palabra amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dice la Escritura aquí: ya no seremos siervos, ahora vamos a ser sus amigos, amigos de Dios. Qué hermoso ser amigo de Dios, qué hermoso poder decir yo soy amiga de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Creyéndole a Dios. Versículo 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nosotros, ¿cómo vamos a ser sus amigos de Dios? ¿Cómo vamos a ser amigos de Dios? Creyendo en Él y además obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra. Y dice en el versículo 15: ya no os llamaré siervos, ya no nos va a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Una vez más, aquí la palabra amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Otro privilegio más de ser creyente, de creer en Dios, es que tenemos comunión con el Padre y comunión con el Hijo. En primera de Juan capítulo 1 al 3 dice la Escritura: y los que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El privilegio, este es privilegio grande. Dice la Escritura que el otro privilegio es que vamos a tener comunión con el Padre y con el Hijo. Vamos a tener una cercanía. Acuérdense que el pecado nos aparta de Dios, pero cuando tú te arrepientes, cuando tú vienes a Cristo, empiezas a reconciliarte con Dios. Tenemos una comunión con Dios. ¿Y cómo sucede tener una comunión con Dios? Acercándonos al Padre con fe, creyendo. Entonces es un privilegio del creyente. Este privilegio es que tiene comunión con el Padre y comunión con el Hijo. Este gran privilegio es aquellos de los que creen. Un privilegio más de aquellos que creen en Dios es que tienen el privilegio de no ser condenados. Juan capítulo 3 versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiero hacer una pausa en este versículo y vamos a leerlo pausadamente, lento. Juan capítulo 3 versículo 18. Una vez más la Escritura nos dice: creer, tienes que creer. El que cree no es condenado. O sea, ¿qué significa esto? Que hay personas que no creen en Cristo, no creen en Dios. Y dice la Escritura que las personas que no creen en Dios ya son condenadas. Pero las que creen, en Él creen, no es condenado. Es justificado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Si tú no eres un creyente, dile: Señor, yo quiero creer en ti porque yo no quiero una condenación eterna. Y si tú ya eres creyente, dale gloria a Dios y háblale a otras personas para que no sean personas que vivan condenadas, que tengan una condenación eterna. Háblales de que si ellos creen en Cristo Jesús, que si ellos lo aceptan, que si ellos lo reciben, van a ser hechos hijos de Dios y no van a tener condenación. Entonces la Escritura nos enseña que debemos de creer. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El creyente tiene un privilegio, tiene muchos privilegios que ya mencioné en estos momentos. Los privilegios son: nos constituimos en hijos de Dios, nuestras oraciones tienen respuesta, somos llamados amigos de Dios y tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, y tenemos el privilegio de no ser condenados.
Estos privilegios son de aquellos que creen en Dios. Bien, esto ha sido para mí un enorme gozo haber estado con todos ustedes. Mi deseo es que el Señor les bendiga y que pongan en práctica estos pasos de creer en Dios. Si tú no crees en Cristo Jesús, haz una oración en estos momentos y dile: Señor, yo pongo mi confianza en ti, yo te recibo en mi corazón. Que el Señor les bendiga, nos vemos en el próximo programa. Escrito está. Hasta luego.